Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Ya estamos terminando el versículo 20, cuando nosotros estábamos estudiando cómo este hombre, Herodes, todavía añade más a su condena, pues encerrando a Jesús, a Juan el Bautista, perdón, en la cárcel, ¿no? Después de eso, hermanos, tenemos una pequeña parte, hermanos, acerca de lo que es el bautismo de Jesús. Recuerdan ustedes que Lucas ha venido diciendo que lo que va a venir más adelante es todavía más poderoso. Cuando las personas que venían a Lucas eran bautizadas, sobre ninguna de ellas descendía el Espíritu Santo y se abrían los cielos y nada. Recuerden que el bautismo del que Juan el Bautista estaba encargado, era un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Que era necesario arrepentirse y se bautizaban para testificar que estaban arrepentidos y que ya no iban a volver a ser como eran antes, ¿sí? El bautismo no les daba la salvación, pero sí confirmaba que estaban decidiendo ¿qué? Arrepentirse y cambiar su vida, su camino. Esto es lo que hacía Juan el Bautista, hacer que las personas ¿qué? Se arrepintieran, predicarles el Evangelio de tal manera que las personas vieran como correcto el dejar de ser las mismas personas que habían sido. Como todos se bautizaban y como era parte y testimonio de esta forma en la que Dios había venido al mundo y en la que Dios estaba manifestando en ese momento a las personas, Jesús también viene a testificar que lo que está pasando con Juan el Bautista es el camino también correcto. Porque recuerden ustedes, Juan el Bautista y Jesús venían eran parte de un pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío, ¿sí o no? Ya había una religión, ya había formas y métodos de conseguir el perdón de los pecados, y era llevar animales cada año para ser sacrificados y ofrecer tu otro animalito, tu ofrenda para el perdón de pecados. Ya había una religión, ya había una forma de vida. Pero de repente se levanta Juan el Bautista y empieza a predicar el bautizo para arrepentimiento. ¿Sí? Y todo el mundo decía, bueno, se supone que ya tenemos una religión, ya tenemos una forma de vida, ¿por qué entonces están haciendo esto? Y Jesús, hermanos, también va a certificar, ¿sí? Esto. Lucas, dijimos que es un libro ¿para qué? Para discipulado. ¿Sí? Es muy importante que las personas que están siendo discipuladas en el cristianismo sepan que también se deben de ¿qué? De bautizar. ¿Sí? Y es introducido, hermanos, este bautismo de Jesús para también seguir confirmando a mis discípulos la obligación, la necesidad del bautizo. No para salvación, pero sí para reconocimiento del arrepentimiento que nosotros tenemos y testimonio para las demás personas de que hemos cambiado nuestra forma de vida. Por eso, hermanos, son pocos los versículos que se introducen, hermanos, en cualquiera de los evangelios acerca del bautismo de Jesús. No deseamos ni queremos decir, es que ahí en ese momento Dios le dio poder. No. Lo que está pasando allí es el testimonio de que el cristianismo tiene también una base en el bautismo. De que las personas que van a creer y que se han arrepentido tienen la necesidad de ser bautizados. Porque Lucas, hermanos, dijimos, es un libro de discipulado. Está discipulando a este hombre, ¿no? Y le va a enseñar todas las cosas
Le va a enseñar qué es necesario hacer, cómo es que se hacen las cosas y qué se está haciendo. Y le va a ir hablando, hermanos, de todas estas cuestiones. Y en este momento anuncia el bautismo de Juan el Bautista, pero también introduce un pequeño espacio en el versículo 21 y 22 para decirles, y no te vayas con la pinta, ¿sí?, de que en esta iglesia, ¿sí?, ¿sí?, no hacemos esto. Nosotros como cristianos en la iglesia también hacemos esto, porque también Jesús lo hizo. No tenemos prácticas que Cristo no haya realizado, ni obedecemos a otras cuestiones o doctrinas, sino las que Cristo ha dejado a sus discípulos. Por eso la iglesia cristiana tiene este bautismo. Y muchos podrían decir, bueno, ¿y cómo es? ¿Es metido, introducido o rociado? Debe de quedar bien claro algo. Nosotros, como iglesia cristiana, nos bautizamos. ¿Cómo se bautizaban en aquel tiempo, en ese momento? ¿Qué tenían a la mano? Un río. Y eran introducidos al río y sumergidos en ese río. Con el solo hecho de introducirse al río estaban entregando, hermanos, esa muestra de arrepentimiento. Entonces la iglesia, hermanos de Cristo, es una iglesia que tiene como base el bautismo y no lo puede dejar de lado. Usted no puede ir a una iglesia cristiana y le puede decir, hermano, todos los que son cristianos aquí en esta iglesia tienen que bautizar. Sí. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, es una ordenanza, es algo que se hizo siempre, que da testimonio y testifica de tu arrepentimiento, de tu cambio de vida. Y no solo lo hacemos porque tengamos las ganas de que tú te mojes, ¿no? Lo hacemos porque también Jesús lo hizo y testificó que lo que se estaba haciendo en ese momento y la predicación de un bautizo y la predicación del arrepentimiento y como confirmación ese bautizo era real. Y vino y confirmó las palabras de su siervo Juan. ¿Sí? Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento y bautizaba. Si Jesús hubiera venido, y fíjense lo que él dijo, el que viene es una persona súper poderosa que bautizará a las personas en Espíritu Santo y fuego, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Eso decía Juan el Bautista. Y imagínense llegando a Jesús delante de su primo, ¿no?, delante de este hombre, y decirle, sé lo que has estado diciendo de mí y estás en lo correcto. Nos vemos. Dice, bueno, pero Jesús, tú eres el Mesías, y él dice que lo que está haciendo es de parte de Dios, pero no lo certificó, no lo recalcó Jesús, ¿no? Jesús, al ver que todos se bautizaban, ¿qué hizo Jesús? Se bautizó. Estaba diciendo que las palabras de Juan el Bautista y todo lo que Juan el Bautista había dicho era verdad. Estaba afirmándolo, estaba certificando que Juan el Bautista sí era su enviado, sí era un profeta de él, y además que lo que predicaba es correcto. Tanto que se va a seguir predicando de ahí para adelante. Es necesario arrepentirse, es necesario bautizarse, sí, claro, porque es la fe, la prueba, la certeza, el testimonio al mundo y a las personas que están contigo de que tu vida ha sido cambiada y que estás arrepentido de la manera en la que vivías. ¿No salva? No salva, solo testifica, porque el único que salva es Cristo. ¿Sí? Y esa salvación en Cristo Jesús, bautizados en el Espíritu Santo, cuando Él viene a morar en nuestra vida y llega en abundancia y en plenitud. Versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué dice?
el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en ti me complazco, en la otra versión. Fíjense la acción. Viene el ángel sobre la mamá y sobre el padre de Juan el Bautista. Y les dice que les nacerá un hijo, y su hijo se llamará Juan, y él estará predicando lo que Dios le ha dado. Lo mandó Dios. Pasa el tiempo y Juan el Bautista comienza a predicar el arrepentimiento, pero también bautiza. Y entonces, hermanos, vean esta figura. Se mete Jesús para ser bautizado al río y certifica lo que Juan el Bautista está diciendo, ¿sí o no? Pero hermanos, aquí tenemos una triple certificación. ¿Sí? Jesús certifica, el Espíritu Santo certifica y Dios Padre certifica que lo que está haciendo y que está pasando en ese momento es verdad. O sea, ahí hay tres personas, hermanos, diciendo que lo que está pasando ahí es verdad y se tiene que hacer. Y no solamente eso, está testificando que Juan el Bautista sí es enviado de Dios. Imagínense ustedes, ¿no? Esta figura, hermano, este momento tan hermoso, en donde todo el mundo podría quedarse así como sorprendido. ¿Y por qué se está bautizando Jesús? No es un bautismo porque necesitase bautizarse Jesús. ¿Qué es? La certificación de Juan el Bautista por parte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están diciendo que lo que está pasando ahí es real, que es algo que Dios, en lo que Dios está de acuerdo, y además es algo en lo que Dios se complace. Dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. O en otra versión dice: en el que me he complacido. O sea, lo que hace es, me agrada. Me complace verlo hacer lo que está haciendo. Se metió, es que ¿cómo puede ser? Él es Dios, Él es Señor. ¿Cómo deja que se bautice si Él se mete en esa agua? Me complace lo que Él está haciendo. Como padre, al ver a su hijo entrando a las aguas, el Señor se complace tanto que está de acuerdo el Espíritu Santo, está de acuerdo el Padre, y Jesús no tiene ningún problema por introducirse ahí. Y entonces de repente vienen personas a la iglesia y dicen: es que bautizarse ¿para qué? Solamente les digo una cosa: ¿les gustaría complacer al Padre? Eso es lo que sucede cuando sus hijos obedecen al Padre. El Padre se complace de ellos. ¿No les da alegría a ustedes cuando sus hijos les obedecen? ¿Sí o no? ¿Cómo se sienten? Ni parece mi hijo. Siempre lo mando todo y nunca me hace caso, ¿no? Pero cuando lo mandamos a una cosa y el hijo lo hace, se sienten complacidos, se sienten alegres, se sienten bien porque saben que lo que hizo su hijo fue lo correcto y ustedes se agradan de su hijo. Y el padre dice: él entró al agua, ¿sí? y el arrepentimiento, y Juan el Bautista predicando, dice: ¿por qué? Si Juan le había dicho antes que él no era digno de desatar el calzado. No estamos hablando de quién tiene más poder o quién no tiene más poder. Estamos hablando de la certificación, de la complacencia, del obedecer la palabra de Dios. Y aquí Juan es bien específico, y los escritores de los evangelios, cuando citan a las tres personas, hermanos: a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
los tres están diciendo que el bautismo es parte de la iglesia que se va a levantar. Están diciendo que ellos no tienen ningún problema por ver a la gente arrepentirse y que tomen la decisión de introducirse al agua para testificar que están arrepentidos de vivir como siempre han vivido. Solo son 2 versículos, ¿sí o no? Los vemos como minúsculos, los vemos como algo corto, ¿sí? Bueno, a ver, si me pase para allá. Pásele. A veces, hermanos, cuando leíamos estas partes, hermanos, cuando ustedes o todos nosotros creíamos que los evangelios eran lo mismo, los 4 eran lo mismo, y ya nos dimos cuenta que Lucas es bien diferente, tiene una idea súper diferente, hermanos, como discipulado general. Pasábamos del largo el bautismo y decíamos, sí se bautizó Jesús. No, esto es una cosa más grande, hermanos, porque estamos testificando y certificando, hermanos, la presencia de Dios en la tierra. Porque Él dijo, va a venir un día y va a predicar el Señor y el pueblo tendrá que arrepentirse y todo. ¿Cuándo será ese día? El Señor llegó y ahí está Jesús. Y Jesús está ahí y todos los que estaban ahí bautizándose se dieron cuenta de algo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo testificaron que Jesús era el Señor. Certificaron que el Mesías había llegado y certificaron a su predicador, a su profeta, a su enviado. Todo estaba sucediendo. Y en ese momento, hermanos, nosotros entendemos parte del bautizo como parte de la iglesia neotestamentaria. Y a partir de ahí no podemos, hermanos, decirle a ninguna cosa, no podemos negar que las personas que asisten a una iglesia, que empiezan a conocer al Señor, tienen que en algún momento de su vida bautizarse para testimonio del arrepentimiento y su cambio de vida. Y decir, ya no voy a seguir igual. ¿Sí? Además, que también el Padre se complace en que sus hijos le obedezcan. Y nosotros vemos esta obra de amor y de misericordia. Ahora, pasando a los siguientes versículos. No se preocupen por la paloma o por el agua, o sea, no, porque ya vamos a terminar con el símbolo de la ONU y la paloma de la paz. No se angustien. Lo que sí tenía que ser es que algo tenía que representar o sea, el Hijo está en el agua, el Espíritu Santo es Espíritu, no, y no decir, ni lo vi. No, una paloma para que sepan que estuvo allí. Y el Padre hablando. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la paloma? No, la paloma no tiene nada que ver con el arca de Noé que salió regresó con el otro. La paloma, hermanos, tiene que ver simplemente con la figura de poner a este espíritu presente. Y que vean, hermanos, que no es, hermanos, el Espíritu Santo no es ficción, no es el poder de Dios, es una persona. Es una persona. No es como lo presentan los falsos testigos, no. Es una persona de la Trinidad. Y estaba el Hijo presente, y estaba presente el Espíritu, y estaba presente el Padre, y todos estaban ahí. Y no era cualquier podercito, era el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Para decir, esa forma puede tener u otra forma, pero tiene un cuerpo, es un ser que participa de la Trinidad y no solamente es el poder de Dios sobre la Trinidad. Está presente la Trinidad en ese momento. Pasamos a los siguientes versículos. Entonces llegamos al versículo 23 al 38, ¿no? ¿Qué dijimos que era, hermanos? Y lo hemos venido recalcando para que no se nos olvide,
El libro de Lucas es un libro de discipulado que va a citar cosas históricas que se pueden seguir, cosas históricas que se pueden palpar, cosas históricas que se pueden certificar para que las personas que están estudiando este libro sepan que lo que se está escribiendo es verdad. Introduce, hermanos, ¿qué? Una genealogía. ¿Sí? Pero esta genealogía, hermanos, es aún más larga, hermanos. O sea, contiene muchísimas cosas que la genealogía que contiene Mateo, hermanos. No sé si lo han visto. La genealogía que contiene Mateo es corta y llegamos no hasta el fondo como se llega con la de Jesús. Aquí en el Evangelio de Lucas. Voy a ir a Marcos solamente para cotejar, hermanos. No hay, hermanos, si ustedes se fijan, no hay, hermanos, una genealogía como la que está metiendo Lucas. ¿Por qué? Nuevamente lo decimos, el Evangelio de Lucas es un libro de discipulado. Lucas no se puede quedar corto en la enseñanza de la Biblia, porque ya está la iglesia neotestamentaria. Lucas ya es miembro de una iglesia cristiana, ya no es sinagoga, ya es miembro de una iglesia, y en las iglesias se enseña esto. La Biblia tiene Génesis y tiene Apocalipsis. Y todos los libros tienen parte del conocimiento de Dios en esta vida. Y te voy a citar a ti, cristiano, dentro de la iglesia, un libro bien importante, el libro de Génesis. Versículo 38, y se van de reversa. 38, 37, 36, 35. ¿Y saben hasta qué libro van a llegar? Hasta los evangelios. Hasta Jesús. Y van a pasar por el libro de Génesis, y van a pasar por el libro de Éxodo, y van a pasar por el libro de Josué, y van a pasar por el libro de los Reyes, el libro de Crónicas, ¿no? Y van a pasar por todos los libros de la Biblia hasta llegar al Evangelio, donde se presenta a José, donde se presenta a Jesús. No es cualquier cosa, es el estudio exegético. O sea, Lucas quiere que las personas aprendan y entiendan desde dónde venimos, cuál es la raíz del cristianismo, y se den cuenta que no es mencionado ningún mono, ningún chango, ningún Australopithecus, ninguna personalidad que sea familiar de algún gorila, simio, mono araña o lo que ustedes quieran. La humanidad es en Adán formada. Y el Salvador del mundo es un hombre que siempre ha sido hombre y vino a salvar a los hombres y se llama Jesús. Hay un Adán que no es un animal, que no es un mono, y hay un Jesús que tampoco es un chango, que no vino a salvar a ningún mono, vino a salvar a la humanidad. Y en toda esa genealogía y en toda esa existencia, ningún animal es presentado. Todos son hombres y tienen un mismo diseño, una misma descendencia. Es por eso que Jesús puede llamarles hermanos, porque todos son de ese mismo nacimiento. En Adán todos nacimos
y de ahí se desprende la salvación. Y en Adán se desprende la humanidad. Y ustedes van a ver ahí a Sem, acá, a Sem, el hijo de Noé, y van a seguir, y van a seguir, y van a ver al esposo de Rahab, y van a ver a todo el mundo y decir, oye, de Matusalén no se contaba nada, ¿no? ¿Qué sabían de Matusalén ustedes? Que vivió muchos años, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y saben qué es pariente de Jesús? ¿Quién se los dijo? Lucas. Cuando ustedes ven Génesis, ¿qué dice de Génesis? De Matusalén. Vivió muchos años y fue un hombre de Dios. Pero ¿cuándo sabían ustedes? ¿O cuándo se enteraron de que era descendiente de José, el padre de Jesús? ¿Dónde lo vieron? En ningún lado. Como una persona que decidió excavar, profundizar y hacer un libro de discipulado tan profundo que llegáramos hasta la raíz familiar de todo esto. Y fue Lucas, hermanos. A pesar de que ustedes tengan una referencia histórica ahí a Mateo, Mateo no cita ni toca a todos estos hombres, hermanos. Dice Matusalén, Yared, Seren, Cainán, Arfaxad, Pelec, Eber, Ragú, Enoc. ¿Quién fue Enoc? ¿O Enoc? Y todos, ¿quién será? Oye, hermanos, qué historia tan más hermosa. ¿Sí? El nacimiento, el crecimiento, ¿de dónde viene la humanidad en Adán? El Salvador es un hombre que va a salvar a los hombres, pero toda su historia, toda su familia viene allá. ¿Quieres aprender de Jesús? Tienes que leer toda la Biblia. Lo siento, no puedes comprarte puros Nuevos Testamentos. ¿Quieres conocer de la historia de Jesús? ¿Quieres conocer de los milagros de la historia de la salvación? Allí está y te van a hablar de ellos. Oye, ¿quieres conocer más de Jesús? Sí, necesitas conocer los milagros que Jesús hizo en la vida de David. Necesitas conocer los milagros que Jesús hizo en la vida de Rahab. Necesitas conocer los milagros que Dios hizo en la vida de Ruth, en Josué, en Isaac, en Jacob. Y ahí tenemos a la multitud de gente dentro de la iglesia que no sabe ni quién fue Jacob, que no sabe ni quién fue Isaac, que no sabe ni quién fue Abraham. Y dice Lucas, este estudio que yo te voy a dar te va a llevar a ti hasta el principio de los libros que se han escrito para la gloria de Dios. ¿Quieres conocer dentro de la iglesia cristiana más cosas? Empieza con Génesis. ¿Con quién? ¿Qué te parece si con Adán, hijo de Dios? Y todo termina con algo bien precioso. Dice, Adán, hijo de Dios. Y si ustedes se fijan, Jesús, hijo de Dios. A pesar de que dice José, no te... Jesús mismo, al comenzar su ministerio, a lo mejor no lo ven, pero hermanos, el versículo 22 es el versículo que sigue al 23 y no hay separación. Ahorita ustedes tienen separación porque tratan de los editores de que usted más o menos le vaya entendiendo, pero la Biblia era algo parejo. Y el versículo 22 dice claramente que Jesús es algo de Dios, que es su hijo. ¿Sí? Jesús es hijo de Dios, Adán es hijo de Dios. No hay, hermanos, ninguna persona que no sea, que no descienda, que no venga, ¿sí?, de la creación de Dios. Adán es hijo de Dios, es creación de Dios, Dios es el autor,
Dios es el creador y algo bien importante. Dios es el autor y consumador ¿de qué? De la salvación. Él la hizo para los hombres, y se la dio a los hombres, y lo hizo en los hombres. Y los ángeles no tienen eso, no lo hemos visto. Dios está presente en todo eso. Está concluyendo el versículo 38 con que Dios es el creador. ¿Sí? ¿Por qué cita? ¿Y por qué pone Dios? ¿Por qué no pone Ja o Yahvé o Jehová? Si ya se fue hasta abajo. Y los nombres de los que está hablando están en el nombre antiguo. Y al final pone Hijo de Dios. ¿Por qué? Y otra vez les vuelvo a citar, hermanos, porque Lucas es un libro que el discipulado de la iglesia ya cristiana, donde ya no es Jehová o Yahvé, sino es Dios, el Padre, el Señor, donde nosotros lo conocemos así. Dios el Señor. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Algunos de ustedes tienen la costumbre de decir Jehová? ¿No? Cuando oran, ¿qué dicen? Jehová, te pido, Jehová. ¿No dicen así? ¿Por qué? ¿Eh? Porque el Padre se reveló al mundo en la iglesia nueva testamentaria como Dios el Padre. Dios Padre. Dios. Ya no es nada más Jehová, el creador, el que era el Señor, el que se le presentaba a las personas. Ahora es Dios Padre. Ya tiene su persona, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús es Dios y es el Espíritu Santo. Y la iglesia neotestamentaria así lo conoció. Y así se le empezó, y así empezó a conocerse y a decir y a hacer dentro de las iglesias cristianas. Y la oración empezaba, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya con Dios ya era una situación diferente. Ya no se conocía como este Yahvé o este Jehová, que todo el mundo tenía miedo, de que nadie se podía acercar. Tan simple, hermanos, tan así, que cuando Jesús se bautiza, se abren los cielos, se oye una voz. Ya no es el terror, ¿no? Los rayos que caen y fuego, sino este es mi hijo. Una persona completamente distinta al que habíamos visto tiempo atrás. Capaz de destruir, capaz de quemar a la persona que estuviera cerca cuando él fuera a hablar. ¿Quién podía escuchar a Dios, hermanos? ¿Quién podía estar cerca de Dios o frente a Dios en el Antiguo Testamento? Frente a Jehová. Nadie. Aquí entra al agua Jesús entre muchas personas. Se abre el cielo, desciende una bolita, en ese momento se oye una voz del cielo. Este es mi hijo. ¿Dónde quedaron los rayos, las centellas, la muerte que venía acompañando a este Señor? Nada, aquí está Jesús, el abogado, el redentor, el que va a hacer que las cosas sean diferentes. Ya no hay el fuego consumidor de parte de Dios, no, ahora es la condenación eterna si no crees en Cristo. ¿Cambió un poquito? No, sí cambió bastante, ¿no? En ese momento te quemabas y te enviaba al infierno, y ahorita ya no te quemas, te deja que vivas y te manda al infierno, ¿no? O sea, cambian algunas cosas, pero dice, yo ya no voy a estar destruyendo a esta gente. Ahora hay esto. Este es mi hijo amado. Cualquier cosa se tiene que arreglar con él. Con él.
con Él, con Jesús. Es el mediador, es el consumador de la fe. Él es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. En Él ustedes pueden arreglar su situación. ¿Sí? Y que usted puede arreglar su situación migratoria con Él. Es mi embajador. ¿Quiere ir al cielo? Necesita la visa, necesita el permiso de Él. Usted necesita algo de Él para poder ir al cielo con el Padre. Yo lo dejo a Él en esa situación. Si usted quiere ir a la gloria con el Padre, usted tiene que haber conocido a Jesús como Señor, Salvador. Entonces, como Lucas es un discipulado, hermanos, las palabras que ya va a usar Lucas son palabras de la iglesia cristiana o neotestamentaria, donde conocemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Y otra vez les vuelvo a repetir, Lucas es la persona que más usa, hermanos, al Espíritu Santo, porque ya estaba obrando en la iglesia cristiana. Recuerden ustedes que Lucas y Hechos son libros de discipulado. Y en el libro de los Hechos, y cuando se nos da, dice que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, ¿sí? Y ya se entendía que era el Espíritu Santo. Y es necesario que cuando nosotros, hermanos, también discipulemos, no dejemos de lado al Espíritu Santo. Porque hay muchas iglesias que discipulan y que hablan de Jesús y que hablan de Dios, y de Jesús y de Dios, y de Jesús y de Dios. Y cuando dice, y hermano del Espíritu Santo, nada de lenguas, nada de esto, nada. Nadie quiere decir eso. ¿Por qué no lo cita? ¿Sí? Porque no sé qué pasó con ese momento que a pesar de que Lucas en ningún momento negó, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en todo su evangelio y en todo el libro de los Hechos y en la iglesia neotestamentaria, hoy en día iglesias cristianas como que cuando hablan del Espíritu Santo hablan así como que en voz bajita hablan del Espíritu Santo, ¿no? Y hermano, ¿por qué habla tan? Que no se vaya a presentar y al rato vamos a estar haciendo cosas que el Espíritu Santo estuvo presente, hermanos, en todo. Y Lucas no lo deja de lado ni un momento, hermano. Lo va a estar mencionando, lo va a estar mencionando, lo va a estar mencionando. ¿Por qué? Porque es necesario que el Hijo de Dios entienda que si el Espíritu Santo no está dentro de ti, tú no tienes nada. ¿Conoces a Cristo? ¿Aceptas a Cristo? ¿Y qué pasa inmediatamente? El Espíritu Santo, ¿qué? Viene a vivir aquí. Te llega. Y muchas personas, hermanos, de las iglesias neotestamentarias, de las iglesias de hoy modernas, tratan de minimizar la presencia del Espíritu Santo, como de tenerlo a un nivel de control, lo más tranquilo, como que no es tan poderoso y no se menea tanto como hoy en día. Y tienen ese control, ¿no? Pero no es así, hermanos. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es como Dios y es como Jesús. Se mueven y salvan a quien ellos quieran. Y no se puede controlar ni tampoco se puede negar. ¿Sí? Y cada vez que Lucas puede, lo menciona. El Espíritu Santo. Y es más, tan así, hermanos, que en el siguiente versículo, en el siguiente capítulo 4, versículo 1, inmediatamente lo vuelve a llamar. ¿Qué dice, hermanos? Y el versículo 1, el 4:1. No se aguanta las ganas Lucas de volver a hablar de él. Jesús, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Ay. Porque él lo vuelve a mencionar. Yo les decía, Lucas y Hechos ya son libros que se enseñan en las iglesias cristianas y es necesario que se entienda de qué manera una persona puede ser guiada a situaciones difíciles. En este caso, dice que el Espíritu Santo llevó
a Jesús al desierto. ¿Sí? Él lo llevó. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ¿qué? Por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Ah, pero es que fue a la tentación. ¿Cómo va a ser que el Espíritu Santo te guía a tal prueba? Pues, y muchas personas, en este caso, llegarían a decir que Dios no te llevó a esa enfermedad, que Dios no te llevó a esa situación económica, que Dios no te llevó a tener el problema que tienes. A pesar de que tú estás lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces quiere decir que el Espíritu Santo te puede llevar ¿a dónde? A donde quiera, ¿sí o no? Y te puede poner en una situación difícil o te puede poner en una situación fácil, buena. Porque de Dios recibimos lo bueno y de Dios también recibimos ¿qué? Lo malo, lo difícil, ¿sí o no? O sea, porque si no recibiéramos lo malo y lo bueno, entonces no estaríamos conociendo verdaderamente a Dios y quisiéramos solamente ¿qué? Unas cosas buenas. Pero dice aquí, hermanos, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu lo llevó después de haber sido bautizado, porque estaba en el Jordán, ¿sí? Hace una pausa desde el bautismo, hace una pausa con la genealogía, la introduce Lucas, y el versículo que seguiría sería el 4:1, después del 22. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, hay una pausa del 23, o sea, es una pausa grande con la genealogía. Que dice, bueno, ¿para qué le introduce? Pues nada más para contarnos quién era Jesús, de dónde viene y por qué está ahí. Y inmediatamente regresa con lo del bautismo y dice Jesús lleno del Espíritu Santo, porque descendió del cielo ya, ungan el versículo 22 con el 4:1 y dice, bueno, Jesús se metió en el río, en el agua, descendió el Espíritu Santo y en una voz del cielo es mi formado. Y ya Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado ¿qué? Por el Espíritu al desierto. No fue azaroso, no fue sin querer, el Espíritu lo llevó al desierto. Por 40 días, ¿qué? ¿Y qué dice? Y era tentado por el diablo. Cuando nosotros leemos a Lucas, hermanos, como un libro discipular, ya entendemos que en el Nuevo Testamento ya se conocían las artimañas del diablo, ya se escuchaba que el león rugiente anda buscando a quien devorar, que ya conocemos que es el tentador, ya conocemos que es el enemigo, ya conocemos que es la personalidad que hace daño. Y aquí ya Lucas ya no tiene ningún problema por decir el diablo. ¿Sí? Porque el diablo ya es griego. El diablo, ¿no? Es una palabra ya en griego. Ya es de la iglesia neotestamentaria. Ya nos cita a la serpiente antigua, a Lucifer, y ya no tiene el problema de mencionarlo porque en el Antiguo Testamento no se menciona. Como alguien que estuviera molestando, ¿o sí? Dice que el espíritu que azotaba a Saúl, le dice en algún momento el demonio, o sea, habla de Satanás, ¿no? Un espíritu humano, ¿no? Azotaba a Saúl, molestaba. No hay mención, se dan cuenta de que este es un asunto ya del Nuevo Testamento. Aquí ya le dice diablo, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que hay algún asunto que la iglesia o que los hermanos tienen que cuidar, ¿sí? Y tener cuidado, porque dice aquí que Jesús yendo al desierto y estando ahí 40 días era tentado por el diablo. ¿Sí? Tentado.
no azotado, no golpeado, no era molestado, era tentado. Y otra vez, no está diciendo que Jesús estuviera sucumbiendo, que Jesús estuviera siendo derrotado, que Jesús estuviera recibiendo la golpiza de su vida, ¿no? ¿Está haciendo qué? Tentado. No puede hacer más, pero está presente el diablo, y la iglesia cristiana, la iglesia neotestamentaria, no tiene que perder de vista que esa maldad está presente. Y que a pesar de que el cristiano esté lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guíe por este mundo, no está exento de que el enemigo tiente su vida. No está exento de eso. No puede ir por el mundo y decir, sí, diablo panzón, tú a mí no me ganas. Estás perdido, güey. Ese diablo, el que tú le dices, sácate de aquí, o diablo panzón, y te echamos fuera, y no tienes idea. Él puede estar, hermanos, en el momento en que tengas hambre, en el momento en que vayas por las tortillas, en el momento, en cualquier momento. Pero hay una diferencia muy grande a ser tentado, hermanos, a ser del diablo. Jesús les decía esto a cada rato a estos hombres fariseos hipócritas, ¿no? Si ustedes fueran hijos de Dios, harían, ¿qué? Las cosas que a Dios le agradan. Pero como ustedes son hijos de ¿quién? Del diablo, su padre, las cosas de él hacen. ¿Qué diferencia, no? Y no se refiere a Padre como el Creador, como aquí Dios haciendo creación, sino como personas que están bajo el gobierno de ese enemigo. Hay una diferencia muy grande. Este es un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu de Dios, y lo que podía hacer en Satanás, que era tentarle. ¿Qué más podía hacer? Nada más. ¿Qué era lo que estaba haciendo nada más? Tentarle. No podía hacer absolutamente nada más, solo tentarle. ¿Qué puede hacer contra ti el enemigo si tú estás lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo guía tu vida? ¿Solo qué? Tentarte. No puede entrar en tu vida, no te puede poseer, no nada. Solo puede tentarte. Y es bien distinta esta posición del Nuevo Testamento a la posición del Antiguo Testamento y a la posición, hermanos, en Job también. Porque aquí estamos hablando de la plenitud de la salvación en la vida de un hombre. La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo guiando al hombre. Con Job veíamos la cobertura de Dios, el amor de Dios para con su hijo, pero, ¿sí? Un Espíritu Santo de vez en cuando en esa persona. No le dio conocimiento, no le dio seguridad, sino lo dejó ir y le fue como, o sea, Job tuvo una depresión bien, o sea, completamente distinta. Así que no podemos compararnos a lo que Job pudo padecer con lo que el cristianismo puede padecer, o la iglesia de Cristo puede padecer. A pesar de que hay momentos que Dios podría permitir ciertas cosas, sí. Pero hermanos, dar a su Espíritu Santo para recibir muchas cosas, eso no lo va a hacer Dios. Dios no puede retirar a su Espíritu Santo para que a ti te vaya como en feria. No, hermanos, eso nunca lo deben de pensar. Eso no es así. El Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu Santo te guía y ese Espíritu va a estar ahí presente. Por lo tanto, el enemigo no puede entrar en tu vida, no puede entrar dentro de ti y no puede hacer más cosas. Solamente puede, ¿qué? Tentarte y andar buscando cómo devorar, o sea, cómo meterte en una bolsa, pero no puede hacer más, hermanos. No puede. Si Dios quitara el Espíritu Santo de ustedes, hermanos, Él mismo se negaría, Es decir, voy a quitar un momento el Espíritu Santo de
de Alejandro para que entre un demonio, lo azote y después se lo vuelva a meter para sacarlo y haya entendido que esta es la iglesia de Cristo. No. ¿Para qué? Dice Dios, ok, ¿para qué usar un demonio? Yo estoy aquí, el Espíritu Santo está, podemos obrar en su salud, podemos obrar en su vida y él va a ir entendiendo la gracia y el amor de Dios. Ya no era como antes. ¿A quién usamos para engañar y a mentir? Háblale a un demonio. Y decía, yo voy a ser espíritu de mentira, yo voy a azotar a tal nación, yo voy a ejecutar juicio de idolatría. Y los demonios estaban activos, ¿no? Haciendo ese trabajo. Pero en la iglesia neotestamentaria, la iglesia cristiana tiene a personas llenas del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo, lo que quiere decir que cualquier cosa ya puede ser dirigida de parte de Dios, o Dios mismo dirigiendo a sus hijos en ese momento. Si el Espíritu Santo está en ti en plenitud y te está guiando el Espíritu Santo y de repente te detectan una enfermedad grave, ¿quién la puso ahí? ¿Quién? Dios lo permitió. Claro. No fue el enemigo que te puso una albóndiga afuera envenenada. Dice, el hermano se fue a comer al restaurante y pidió albóndiga y llega el enemigo. Voy a meter esta albóndiga con cáncer adentro, cuando se la coma, le va a dar cáncer. ¿No? Y el hermano, sí es cierto, me dio cáncer porque comí. No se puede, hermano. No hay ese asunto de que nos hayan metido una capsulita sin darnos cuenta para envenenarnos o hacernos daño. Dios permite que sus hijos padezcan, sí, tengan necesidad, tengan hambre en algunas ocasiones, pero siempre da la salida a cualquiera de esas situaciones. Nunca deja a sus hijos. Siempre les enseña, siempre les ama. Por eso yo les digo, ¿qué puede hacer el enemigo para una congregación cristiana? ¿Qué puede hacer el enemigo contra un pueblo, contra personas que aman a Dios? Nada. Y eso lo van a ver ustedes en Lucas y lo van a ver ustedes en el libro de los Hechos. Van a presentarse demonios alrededor, insistiendo, molestando, pero nunca dentro de hijos de Dios. Al contrario, eran expulsados y ya no podían regresar. Y va a empezar a quitar Lucas ese asunto de la iglesia y vamos a terminar con un Pedro diciéndonos, porque el león rugiente anda buscando a quien devorar. Y por lo regular se va a devorar a aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. A ningún creyente se va a devorar. Por eso hay que estar atento, porque el diablo, como no anda buscando a quien devorar, ya veces que dices, no me vaya a devorar a mí, bueno, si no tienes a Cristo, y claro que te va a dar una mordidota, no creo que te va a dar, pero si tienes a Cristo, ¿a quién crees que está buscando? Al que tú no has buscado, al que tú no le has hablado de Cristo, al del que no has podido evangelizar, al que no le has hablado del amor de Dios. Por eso nos menciona él, es que él está así con las artimañas, los dardos de fuego, buscando todas esas situaciones. ¿Y qué estás haciendo tú para evitar que el enemigo de nuestras almas ataque, muerda o devore a todos tus familiares, a todos tus primos, tus amigos, tus vecinos? Porque sabes una cosa, a ti no te puede devorar. Y todos estamos bien espantados del león rugiente. ¿O no? Uno pensaba que este versículo era como para ustedes y quedárselo a vivir toda su vida con ustedes y sentirse tristes toda la vida porque el león rugiente andaba buscando cómo devorarnos. ¿Sí o no? Como que hasta miedo tenían de salir y no va a ser que ahorita vaya a tener ganas de morderme y si me descuido, ¿qué pasó, no? Y a lo mejor hicieron algo descuidado que, ya vieron el loco que me mordió porque me descuidé. Y te quedas pensando, no puede ser. Porque cuando habla de devorarnos es
completamente tomar nuestra vida. Y en un cristiano, una persona llena de Dios, con el poder de Dios y con su Hijo Jesucristo como Salvador, no puede devorarse. No puede hacerlo. Estaríamos hablando de que somos presas fáciles, ¿no? Presas del demonio, presas del león. En cualquier momento que nos descuidemos, y por eso hay que andar en manada, ¿no? O sea, por eso hay que andar así en la iglesia en manada, para que no nos va a agarrar a solitos allá. No entiendo, o sea, no podría. ¿Cómo sería? Si a él le dijo león rugiente, pues a mí me dice manada, ¿no? O sea, de esta relación, ¿qué soy? Un tipo de antílope que se tiene que andar cuidando para que no se lo traguen, ¿no? Tipo de antílope, o sea, pensando en qué me descuidé y la mordidota que me dio, y después llegar a la iglesia para testificar, hermano, sí, yo la regué, me dejé morder por el león rugiente. Ay, hermana, no me diga eso, dígase. Usted se dejó morder por el león rugiente, usted no tiene a Cristo, ¿no? Si usted no es salva, usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque Él no puede hacer eso con las personas. Puede venir y tentar, puede venir e insistir, puede venir y poner cosas enfrente de usted, pero no puede, hermanos, morderlos, ni destruirlos, ni comérselos, no puede. Porque ustedes son propiedad de Dios, del Señor. El Espíritu Santo está dentro de ustedes. Y aquí en esta parte, hermanos, en la tentación de Jesús dice, ¿saben cuántos días estuvo Jesús en el desierto sin comer? ¿Y saben qué le pudo hacer Satanás solamente? Tentarlo. 40 días en el desierto, sin comer. Dice la palabra que tenía hambre. Y pasados los 40, dice, tuvo hambre. Eso dice el versículo 2. ¿Se dan cuenta de eso? Y tenía hambre. Y estaba ahí el tentador, Satanás, el león rugiente, el diablo. ¿Y qué pudo hacer con él? Nada más que tentarlo. Nada más. No hay más. ¿Sí? Eso es lo que pasaba. Es a las 12:30, ¿no? ¿A qué hora son? Faltan 5 minutos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? No hay más, hermanos, no hay más para hacer. Y el enemigo no está haciendo más. Si este libro, hermanos, Lucas, es un libro discipular, yo creo, hermanos, lo que está pasando aquí en este momento en Jesús. Un hombre lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios, no es una presa del diablo. Es una persona que puede ser intentada, pero no es presa de Dios. A diferencia de una persona que no tiene a Cristo, y donde se nos cita la palabra, dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando cristianos a quien devora. ¿Dice así el versículo? No. Dice, buscando a quien devora. No se vayan con la pinta de que está tranquilo, pero tampoco se vayan angustiados de que los está esperando a ustedes para destruirlos. No, porque Él puede hacer lo que hizo también con Jesús, tentarles. Pero dice la palabra de Dios que Dios no nos manda cosas que no podamos
resistir. Que si manda la prueba, también manda ¿qué? La salida. Entonces, ¿quién de ustedes es un pedazo de carne dispuesto para el enemigo? Ninguno. Ninguno. Porque el Espíritu Santo está ahí, y si somos guiados por el Espíritu de Dios, nadie es presa del enemigo. Pero no quiere decir que él no esté allí, y no quiere decir que no ponga cosas para que el hombre sea tentado. Porque el hombre, como este Jesús, va a llegar el momento en que tenga hambre, y va a venir alguien y le va a ofrecer todo lo necesario. ¿No? El león rugiente sí es tentador y ofrece. Pregúntenle a esos chavos que no tienen escuela, que no pudieron seguir estudiando y que la necesidad es bien grave. Llega el tentador y te dice: mira, nada más tienes que pegar estos paquetitos, yo te doy 10,000 pesos a la semana. ¿Y qué dicen los muchachos? 10,000 pesos a la semana por entregar paquetitos. No estudié, no hice nada, mi mamá tiene problemas económicos. Acepto. Llegan con un cristiano y le dicen: ¿no tienes trabajo, hermano? Te doy 10,000 pesos. ¿Qué tienes que hacer? Con un cristiano, ¿qué dice el cristiano? No, hijo, muchas veces. Voy a seguir orando para encontrar un trabajo. ¿No hace eso el cristiano? ¿No vino el tentador a hacer lo mismo que hizo con los que ya se está tragando? ¿O se lo está comiendo? Pero con el cristiano no puede hacerlo, porque si una persona está llena de Dios y tiene a Dios como guía, el enemigo no puede hacerlo. Lo puede tentar. Y esto es una realidad. ¿Por qué ustedes no han aceptado las propuestas malas de personas malas a pesar de que tienen necesidad? A pesar de que ha habido situaciones donde ustedes estarían en ayuda. ¿Por qué? Porque siempre el Espíritu de Dios, siempre Dios pone en ustedes el no hacerlo. El piénsalo, tranquilo, no te angusties. Pero es que ya no aguanto, ya me estoy ahogando. Tranquilo, espérate. ¿No? Y ahí estamos. Yo a veces nos hemos visto como esas personas que están ahogándose, pero siempre hay una persona abajo sosteniéndolos, ¿no? Para que no se ahogue. O son de esas personas que sienten que se están ahogando y alguien la está agarrando la cabeza de miedo para que no se ahogue. Hay dos opciones de cómo usted puede ver su situación, ¿no? Ver que Dios lo está agarrando los pelos y lo está sacando a flote, o ver que Dios está adentro, sosteniéndolo y flotando. Ya es la cuestión en la que usted quiera verse, ¿no? A veces es tan doloroso que siento que es la de la otra, ¿no? Me está agarrando la cabeza para que no me ahogue. Pero la verdad, hermanos, es que la palabra nos dice que Él está sosteniéndonos para que no nos ahoguemos. Porque Él siempre estará dando la salida a cualquier situación. Y en la tentación de Jesús, hermanos, cuando nosotros la vamos a revisar, nos vamos a dar cuenta que la situación fue, hermanos, disuadida, disuelta, siempre con ¿qué? Con la palabra de Dios.